Fin de los tiempos, calor extremo. Me perdí la última tanda de evacuación. Se pensó que se trataba solo del peor de los casos. Pero la intensa lluvia ácida, el frío extremo, los derrumbes elevados y los cadáveres que aparecieron. ¿Podemos sobrevivir? Me despertó el calor. Debería haber dormido hasta el anochecer después del turno de noche, pero a las 2 de la tarde me desperté. Las sábanas estaban húmedas de sudor y miré por la ventana la luz del sol que entraba, abrasadoramente caliente. ¿Se ha ido la luz? Me armé de valor y me acerqué a la ventana. Las calles vacías, el calor casi arrastrándose contra el asfalto, eran cegadoras y silenciosas. Había un silencio inquietante. No sé cómo, el corazón de repente latió irregularmente, y el sueño del sueño complementario parece ser muy inquieto, sin nada más, y mezclado con un claxon. ¿Entonces no era un sueño? ¿Los bocinazos eran reales? Cogí el teléfono y miré los últimos mensajes push. Pero todo contacto con el mundo exterior se detuvo a las 8:10 de la mañana. Son las 14. La señal de la esquina superior derecha muestra una cruz roja. Estuve sentada en el suelo de madera caliente durante 10 minutos antes de aceptar lo que no podía llamarse la verdad. Se ha emitido un aviso de calor púrpura y, a las 8:10, toda la ciudad de K ha sido evacuada hacia Z. Ahora son las 14:10, 6 horas después de la evacuación programada por el gobierno. En mi antiguo barrio, se cortó toda la electricidad. Mirando las últimas llamadas perdidas en la pantalla de mi teléfono, mamá y papá llamaron, casi todo el tiempo, pasando de una llamada de WeChat a un número de teléfono móvil, así como un último mensaje de texto de mamá. Gardenia Jeep. Contesta el teléfono. El hecho de que la antigua familia esté en Ciudad Z indicaría al menos que están a salvo. Con la nariz agria, me levanté de repente. Si no puedo seguir al ejército, entonces iré sola. Lo primero es preparar los suministros. El primer suministro para el calor extremo tiene que ser el agua. Abrí la nevera y empecé a llenar la maleta, repentinamente contenta de que yo, que normalmente vivía sola, me abasteciera de algunos suministros para la prevención de epidemias. Soda 10. Galletas comprimidas 10. Agua de pachulí Sandy 10. Aceite refrigerante 2. Parasol 2. Impermeable de protección solar 2. Batería recargable 1. Ventilador eléctrico pequeño 1. Botiquín y medicación básica de primeros auxilios. De repente me rozaron la planta de los pies y me quedé inmóvil, al encontrarme con unos ojos grandes y cristalinos. Little Tals, la gata civeta que tengo. Parecía sentir que algo iba mal, y su nido en el balcón ya no estaba dispuesto a quedarse, frotándose contra mis pies con agitación. Tras acariciarle la cabeza y pensar un momento, metí otra bolsa de comida para gatos en la maleta. Recuerda portarte bien y no alejarte. Le pongo una correa, no es prudente llevar un bolso de gato en un clima tan extremo. La colita probablemente lo entendió y me lamió la palma de la mano. Cuando abrí la puerta de mi habitación, la ola de calor me golpeó la cara y al instante me costó respirar. Después de frotarme unas gotas de aceite refrescante en la punta de la nariz y tomarme un respiro, volví a mirar el móvil y seguía sin haber señal, así que supuse que había un problema con la estación base. En una estimación aproximada, K está a unos 200 kilómetros de Z. El punto de evacuación más cercano es el refugio antiaéreo de Century Square, a unos 5 km de mi antiguo barrio. No es posible evacuar a toda la población de Key City, de 8 millones de habitantes, en 6 horas. Tan pronto como pueda alcanzar la última evacuación del refugio antibombas, podré seguir a las tropas hasta Ciudad Z. Al bajar las escaleras de la 6ª planta con mi maleta, las pocas gotas de aceite refrescante que llevaba en la punta de la nariz no hicieron ningún efecto, y el aire se llenó de un calor abrasador que, junto con mis vías respiratorias, se sentía caliente. De repente se oyó un ladrido procedente de la puerta de la habitación de la planta baja. La puerta de la habitación se abrió de golpe inmediatamente después y me quedé de piedra. ¿Todavía hay gente en el antiguo barrio? Se cruzaron 4 miradas, y el otro se subió las gafas, echó un vistazo a mi maleta y frunció el ceño. ¿Vas a hacer que te maten? ¿Qué? Me sacaron por la puerta de mi habitación en la planta baja mientras Tal saltaba justo detrás de mí. El repentino frescor me resultó incómodo y reaccioné por un momento, mirándole. ¿Cómo es que todavía tenéis electricidad aquí? He conectado la fuente de alimentación de reserva del barrio. Se subió las gafas y cogió el termómetro de la ventanilla. Fuera hay 57 grados centígrados, y estarás muerto en la carretera en menos de 20 minutos arrastrando una maleta de este tamaño. Tengo los ojos bajos. Hace más de 60 grados centígrados.
¿Y qué, esperar a morir aquí? Frunció los labios y pronunció un tibio, espera ayuda. Miré fijamente el termómetro que tenía en la mano. ¿Cuánto durará la energía de reserva? Dudó, 2 días. Lo que significa que en 2 días, estaremos muertos. Se quedó en silencio, sin hablar. ¿Cree que el gobierno no sabe que aún hay gente que se perdió la evacuación? Se cayó una línea de visión. Abrí una botella de refresco y me bebí la mitad de un trago. Con 8 millones de personas en Kayseri, la intención del gobierno ahora mismo es sacar de apuros a todos los que puedan, y sencillamente no hay fuerzas policiales que acudan al rescate. Si no te ayudas ahora, ¿quién esperas que esté ahí cuando haga 60 grados? Le miré a los ojos y pude sentir su vacilación a través de las lentes. Te conozco, y quemo. Máster en física por la UDK. Soy médico. No quiero morir y no quiero esperar a morir. 14:30 horas. El segundero avanzaba con una claridad inusitada. Iki se levantó de repente. Voy a limpiar, espérame. Mientras Iki recogía, miré en su ordenador, que seguía sin poder conectarse a internet y solo almacenaba información en caché hasta las 8:10. La capa de ozono sobre la ciudad de K se adelgaza de repente, la luz ultravioleta brilla sin control y las temperaturas se disparan. Hace unos días estábamos en los 40 y la previsión meteorológica anunciaba sistemáticamente 39 grados centígrados. Además, los expertos declararon a las 7:30 de la mañana que el último de los 3 voltios está a punto de terminar. Hice una mueca y no pude evitar escupir, albañil de mierda. Tal saltó a mi regazo y me siguió por la pantalla del ordenador. Le acaricié la cabeza y seguí buscando la escasa información disponible. ¿Todavía llevas un gato en esta situación? Iki rebuscó en el fondo del armario y encontró un mapa de Kayseri, entregándolo con un suave resoplido. Ignorándolo, cogí el mapa. ¿Cuándo nos vamos? Ahora. Di un respingo y miré su maleta. Además de agua y comida, había traído una maleta llena de herramientas, bolígrafos de tensión, cableado, destornilladores y un montón de cosas más que no sabría nombrar. Sin entender, le miré, ¿es el final del día y has traído esto? Es más escandaloso que incluso yo con mi gato. Será útil. Fue escueto, mirando al cielo exterior. Sigue la ruta que habías planeado al principio y dirígete primero al refugio antibombas de Century Square. Asintiendo con la cabeza y entregándole un frasco de pachulí, abrí la puerta. Otro revolcón de calor, al borde de la asfixia. En el momento en que Iki estaba a punto de salir, tiré de él hacia atrás, arrancándome un puñado de sudor de la cara. Estar expuesto a este nivel de rayos UV puede provocar cambios cancerígenos en la piel. Ponte un Macintosh. Se puso ágilmente el Macintosh. Conduciremos. ¿Puede un coche arder espontáneamente con este calor? Sí. Estaba junto a un coche blanco y empezó a aporrearlo. Tenemos que irnos pronto. Son las 14:40. Inconscientemente miré la esquina superior derecha de mi teléfono móvil, y seguía sin haber señal. Parece que esta zona se ha convertido en una zona cerrada. Dejé las provisiones en el maletero, abracé al gato y me senté en el asiento del copiloto, que estaba a una temperatura superior a la del aire y extremadamente húmedo. ¿No es tu coche? No. Se abrochó el cinturón ágilmente y buscó la llave dentada para abrir la puerta. Me quedé de piedra. ¿Tienes carné de conducir? El coche arrancó y los neumáticos de alta temperatura emitieron un áspero sonido SRA sobre el asfalto. Dentro del coche, el aire acondicionado bajaba lentamente y mi corazón reanudaba poco a poco su latido uniforme. Si no tienes carné, no tienes carné, y además las carreteras están vacías. No. Podía verlo claramente desde el asiento del copiloto, las ondas de calor que se abrazaban al suelo rodando por la carretera, junto con las líneas amarillas de la carretera que se curvaban en vano. ¿Qué haces? Frunció el ceño y me miró fijamente las yemas de los dedos. Ignorándole, procedí a subir el aire acondicionado del compartimento a 35 grados centígrados. La diferencia de temperatura es tan grande que te matará. Iki giró el volante sin hablar, con un fino sudor brotando de la punta de su frente. El trayecto hasta Century Square dura unos 10 minutos, o 10 minutos después, y podemos reunirnos con el grupo principal. Miré por la ventana y un edificio de viviendas estaba vacío, como una ciudad vacía. Al rozar la torre de señalización, el teléfono vibró de repente y empezó a enviar mensajes. Emocionado, cogí mi teléfono y miré hacia la esquina superior derecha, un breve momento de 2 barras de señal seguidas de un rojo brillante marca de cruz. No te preocupes, tendremos señal cuando lleguemos al refugio.
Ikki echó un vistazo apresurado a la pantalla de mi móvil y volvió a sus ojos. Colgué los ojos, sintiendo que el coche se pegaba al calor y avanzaba a un ritmo uniforme, pero sentía que mi corazón caía en una cueva de hielo infinita. No hay necesidad de ir al refugio antiaéreo. Hace solo 50 minutos. Con las uñas pellizcándome las palmas, me obligué a calmarme. La última oleada de evacuación de Century Plaza ha terminado. Frenazos bruscos, una inercia, y el cinturón de seguridad estranguló mi hombro con un dolor agudo. ¿Sabes conducir bien? Ikki me arrebató el mapa de Kayseri de las manos y le echó un par de ojeadas, marcando algunos puntos con un rotulador negro de firma. Las ubicaciones de los grandes refugios antiaéreos en Kayseri, de sur a norte, son Century Plaza, Edificio Cactom, Hongseong Plaza y Parque Anjan, en ese orden. El refugio antiaéreo del Parque Anjan es el punto de evacuación más cercano a la ciudad Z. Es decir, fruncí los labios, ve directo al Parque Anjan, quizá lleguemos a tiempo. No. Me interrumpió, fríamente, el viaje durará 1 hora y media, la temperatura es demasiado alta, el motor funcionará durante mucho tiempo y el coche entrará en combustión espontánea. El aire en el vagón era tranquilo, y gotas de sudor goteaban de su barbilla con un ladrido. Ikki me miró a través de las lentes. Lo más importante, no hay suficiente aceite. ¿Así que esto es lo que pasa cuando la casa se viene abajo? Esbocé una sonrisa amarga y miré el termómetro situado en la parte delantera del coche, que había subido a 42 grados centígrados cuando el aire acondicionado marcaba claramente 35 grados centígrados. La luz del sol era cegadora, entrecerré los ojos y me apoyé en el respaldo, profundamente aturdida. ¿Cómo te llamas? Ikki preguntó de repente. Jeep Gardenia. El motor volvió a arrancar, el asiento vibró ligeramente e Ikki volvió a agarrar el volante. Vamos a jugárnosla e ir a Century Square. ¿Una apuesta? Las pestañas se agitaban mientras mis ojos se posaban hacia adelante, los árboles pasaban a toda velocidad por delante de la ventanilla del coche. Tras salir del antiguo barrio, la carretera seguía vacía. Entonces, ¿realmente somos las dos últimas personas en Kayseri? Antes, leer literatura postapocalíptica siempre me producía un estremecimiento febril, pero ahora me produce una profunda sensación de desesperación e impotencia. Murmuré, Ikki, no quiero morir. No puedo morir todavía. El coche atravesó la rampa y entró en el aparcamiento subterráneo de Century Plaza, también conocido como refugio antiaéreo. La oscuridad era total y seguía sin haber electricidad. Ikki abrió la puerta del coche y bajó, abriendo la cubierta delantera del coche para disipar el calor. La temperatura en el refugio antiaéreo sigue siendo tolerable, supongo que hay 45 grados centígrados. Le seguí hasta abajo. El refugio antiaéreo era grande y estaba vacío, pero cuando se construyó se decía que podía albergar a decenas de miles de personas. Con el teléfono en modo iluminación, me adentré más y di unos pasos sin oír pisadas. Al darse la vuelta, no pudo caminar delante de una pequeña máquina, golpeándola arriba y abajo. ¿Qué estás haciendo? Sacó ágilmente su propio equipo del maletero y lo abrió. Mi suposición era correcta, la señal en el refugio antiaéreo es particularmente pobre, y para que sus tropas contacten con el mundo exterior, sin duda necesitarían construir una pequeña estación base de señal temporal. ¿Así que funciona? Intentaré conectar el motor del coche. Asintiendo con la cabeza, no puedo ayudar si arregla la estación base de la señal, la prioridad ahora, es recoger el equipo. Me adentré un poco más en el refugio antiaéreo, como acababan de evacuarlo, debían de haber quedado muchas cosas que, tal vez, podrían ayudarnos a escapar de acá. Miau. De repente se oyó un grito agudo. Estaba de pie, Tals. Corriendo frenéticamente hacia atrás por donde había venido, una pequeña sombra negra saltó ladera abajo y se escondió bajo el coche. Las reparaciones de Ikki se detuvieron y miró hacia la luz de la ladera. Tals estaba bien, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. ¿Qué pasa? Frunció el ceño, hay otros. El refugio antiaéreo está tan insonorizado que no se oye el estruendo de la lluvia hasta que se sube la rampa, que es muy ruidosa. ¿Está lloviendo? Estoy viendo la lluvia correr por las laderas, se enfriará. Can't. Get out. Una voz ronca llegó desde la esquina. Iré por allí, no te muevas. Ikki frunció el ceño y me tiró detrás de él, dando zancadas hacia la esquina. Es un hombre, pero él. Retrocedí 2 pasos. Mi corazón empezaba a latir con fuerza de nuevo, y mis ojos volvieron a posarse en la pendiente, la lluvia humeaba lentamente. Ikki movió al hombre a través del Macintosh,
los gruñidos apagados del hombre en el dolor llenando sus oídos. La lluvia es caliente. La cara y los brazos desnudos del hombre eran una impactante masa de manchas rojas, grandes y pequeñas, y ampollas. Ikki olfateó y miró hacia la luz. Estábamos en el refugio antiaéreo y no podíamos ver nada del exterior, solo el líquido que bajaba lentamente por la pendiente. Frunció el ceño, miró el agua en el suelo y se arrodilló para comprobar la temperatura. «No te muevas». Se movió y volvió a mirarme. A juzgar por este vaho, la temperatura del agua es como mucho de 60 o 70 grados, lo que no podría haber causado este grado de escaldadura. Levanté la barbilla, indicando la dirección del hombre. Las ropas del hombre no estaban mojadas del todo, pero dondequiera que tocaran la lluvia, estaban enrojecidas con manchas rojas y ampollas. Ikki reaccionó, frunciendo el ceño. ¿Pasa algo con esta lluvia? Supongo que sí, tú mete el coche dentro y yo me encargo de este lado. Tranquilamente saqué el botiquín del maletero, me puse los guantes y bajé 2 botellas de refresco. El hombre abrió los ojos y habló débilmente. Por favor, ayúdenme, no quiero morir. Bebe agua, no hables, mantén las fuerzas. Dejando la frase, cogí las tijeras y empecé a cortarle la ropa. Grandes manchas rojas se cubrían de ampollas estrelladas, y la piel adquiría un aspecto ulcerado en las ampollas rotas. Lesiones como estas son contraproducentes como corrosión ácida fuerte. La sensación de quemazón de la corrosión es similar a la sensación de escaldadura. Volví a mirar el agujero y tragué saliva, recordando el artículo del experto de los 2 meses anteriores, durante la estación lluviosa. Las lluvias de este año han sido más ácidas que en años anteriores. Es solo que, en aquel momento, nadie prestaba atención. Abrí otra botella de refresco y empecé a enjuagar sus heridas y a neutralizar el pH. Mi muñeca se estabilizó, pero mi corazón se inquietó de repente. El hombre se bebió media botella de refresco de un trago, recobró algo de fuerzas y, de repente, empezó a berrear. Mi mujer y mis hijos se están muriendo, había demasiados evacuados, nadie vino a ayudar, todos murieron en la carretera. Un hombre grande y corpulento, en este punto, llorando a mares. Tenía el pecho apretado y fruncí los labios. No llores, no estás malherido. En lugar de eso, el hombre lloró aún más, como si hubiera encontrado una salida. Ikki aparcó el coche, cogió algo que parecía bastante útil de la esquina del refugio y se acercó a él con una mirada complicada. ¿Quieres morir? No queriendo perder tiempo, hablé débilmente al hombre. Si quieres morir no te salvaré, malgastas mi energía. El hombre sollozaba y se sacudía, las manchas rojas de su cara se hacían más pronunciadas. El refugio antiaéreo quedó por fin en silencio, tiraron por fin de las esposas y la voz del hombre se hizo ronca. Por favor, ayúdenme, no quiero morir. Suspirando mentalmente, continué curando sus heridas y acabé levantándome cuando mis ojos se volvieron negros de repente. ¿Estás bien? Ikki se acercó para ayudarme. Hice un gesto con la mano, está bien estar en cuclillas mucho tiempo. Mirando al hombre que descansaba con los ojos cerrados, Ikki levantó su teléfono con expresión compleja. La estación base de señal está fija, y he encontrado gasolina en la esquina. Deberían ser buenas noticias, pero por su aspecto, no lo son. Preparándome mentalmente, me quité los guantes y los tiré a un lado. ¿Y cuál es la peor noticia? Todas las ciudades del sur están evacuando hacia el norte, al igual que K y Z son la línea divisoria. Ikki frunció el ceño, concentrado. ¿Hay algún informe oficial? Abrí mi propio teléfono y me quedé pensativa mientras miraba la interfaz que seguía apareciendo con noticias y textos de evacuación. Ya ha muerto mucha gente. Caos de evacuación, calor extremo y egoísmo humano. Los funcionarios han informado que está lloviendo lluvia ácida afuera y continuará durante mucho tiempo, y los residentes atrapados en Kesser y se les aconseja permanecer en el interior. Hay 58 grados centígrados fuera y 47 grados centígrados dentro del refugio. Recogí sus palabras. ¿Así que esperas morir en un refugio antiaéreo? El refugio antiaéreo, a todas luces tan amplio, resultaba estrecho y agobiante debido a las sofocantes y húmedas temperaturas, y era tan opresivo que dejaba sin aliento. Ikki y yo nos miramos fijamente durante un largo rato, ambos viendo la determinación de no querer morir en los ojos del otro. El silencio se vio interrumpido por el repentino sonido del timbre y lo cogí. Era la voz de mamá, angustiada y preocupada. Gardenia, ¿cómo estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Por qué no has contestado al teléfono? Mi nariz se encendió y lágrimas cayeron de mis ojos inesperadamente. Murmuré, estoy siguiendo al ejército, la señal es mala, ahora estoy a salvo. ¿Se oyen algunos ruidos por ahí? ¿Has llegado a la ciudad Z?
Ahora tenemos un montón de gente en las calles, todos enviados aquí por el gobierno, deja que tu padre te recoja si llegas. Limpiándome la cara al azar, respiré hondo, todavía no, tengo que hacer caso al gobierno, ahora estoy bien, y vosotros mantenedlos a salvo. El sonido de la electricidad perforó mis oídos, y finalmente dije apresuradamente, mala señal, cuelga primero. La señal de la estación base de señal temporal apesta. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que Ikki le había entregado un pañuelo. Gracias. Lo cogí, dale un mensaje a la familia también. Entrecerró los ojos, soy huérfano. Hice una pausa, sigamos. Cuando las torres de señales se desconecten de los motores, volveremos a estar incomunicados. No lo dijo todo, pero lo entendí. Si salimos ahora, será cuestión de vida o muerte, y nadie nos quitará el cuerpo si morimos. Asintiendo, respiro hondo, vamos. De repente me abrazaron los muslos, me sobresalté, y entonces oí al hombre que acababa de holgazanear suplicando ayuda, llévame contigo, no te causaré problemas, no quiero morir. Sus ojos estaban llenos de pánico y miedo, y cambió de su posición original medio tumbado a una de rodillas. Por favor, por favor, por favor, yo también quiero ir a Z. Mis padres siguen allí. El Maquinto se aferraba cada vez con más fuerza alrededor de sus muslos, y los ojos de Ikki temblaban. Levántate primero, vamos a... Lo siento. Interrumpí a Ikki y miré al hombre, sobresaltándome. Al oír mis palabras, el cuerpo del hombre se estremeció con fuerza, junto con la figura de Ikki, que se quedó rezagada en mi resplandor. Si te quedas aquí, puede que sobrevivas, pero si vienes con nosotros, seguro que morirás. Lancé una brutal declaración de hechos. La mano en mi muslo se aflojó y la aparté de un tirón, sacando del maletero un par de cajas de galletas comprimidas y un par de botellas de refresco y deslizándole una pomada de eritromicina. Cálmate y escúchame. En primer lugar, tus heridas son graves, y cualquier otro golpe de larga distancia te llevará al deterioro, y más tarde, con el calor extremo, estás destinado a morir si te da fiebre. En segundo lugar, esta pequeña provisión no va a ser suficiente para que los tres duremos más de unos días, así que toma esto y espera ayuda. Tercero, el gobierno ya ha enviado un aviso para transferir tropas de otras provincias y ciudades para que vengan al rescate. El primer lugar donde buscarán y rescatarán será sin duda el refugio antiaéreo, y con la temperatura de aquí, aún podrás resistir hasta entonces. Le entregué la interfaz de mi teléfono con el anuncio del gobierno. El hombre parecía haber visto la esperanza de vivir, sus labios temblaban, miraba a un lado y a otro muchas veces, y finalmente me miró con lágrimas en los ojos. ¿De verdad voy a vivir? Asentí, sí. Ikki permaneció de pie sin decir palabra, con las pálidas puntas de los dedos enroscadas. El hombre finalmente se rindió y se marchó con nosotros, y yo subí al asiento del copiloto con Tals en brazos, solo para darme cuenta de que las almohadillas de carne rosa de Tals estaban descoloridas. Probablemente acababa de pisar accidentalmente la lluvia, de ahí el grito miserable. Recogiendo la cabeza de la colita, maulló suavemente y se frotó por su cuenta. Ikki se sentó en el asiento del conductor principal y arrancó el motor sin mediar palabra mientras yo me acomodaba para limpiar las heridas de Tals. El coche salió lentamente del refugio y, afortunadamente, la lluvia amainó, pero había muchas ramas caídas al borde de la carretera. Secándome el sudor, miré por la ventana y ajusté mi estado de ánimo. Sigue la ruta hacia el Parque Anjian, busca supermercados por el camino, consigue algunas provisiones. El supermercado junto al refugio antiaéreo de hace un momento, creo que lo han vaciado. El coche frenó en seco. Tambaleándome inercialmente hacia adelante, me duele fuertemente el hombro y giro la cabeza. Ikki, ¿estás enfermo? ¿Por qué le mentiste? Sobresaltado, Tals dio un pisotón y saltó al asiento trasero del coche. Ikki golpeó el volante, con los ojos enrojecidos. Es evidente que el gobierno canceló el plan de rescate. ¿Por qué le mentiste? El plan de rescate del gobierno se dio a conocer a las 14:10 horas y se anuló a las 14:40 horas. ¿Qué debería hacer? Sorprendentemente tranquilo, le miré a los ojos. ¿Llevarle y dejarle morir en el coche? ¿O abandonarle, decirle la verdad y dejarle morir desesperado? El carruaje estaba en silencio y las gotas de lluvia golpeaban gota a gota el cristal delantero, dejando un rastro de agua. Aflojé los hombros y me recosté en el asiento del copiloto, cerrando los ojos. Ninguno de nosotros tuvo elección, ¿verdad? Si no hubiera sido por este desastre, el sonido de esta gota de lluvia golpeando la ventanilla del coche aún habría sido agradable. El motor volvió a arrancar, una mueca de Ikki en su oído. ¿Un médico tiene tanta sangre fría?
Volví la cara con fastidio y no contesté. A estas alturas, discutir con él sería lo más imprudente. Después de todo, tengo que vivir de él. El coche viajaba suavemente, el silencio reinaba en el compartimento, pero cuanto más avanzaba el coche por la carretera hacia el norte, más se me hundía el corazón. Los supermercados a lo largo de la carretera, todos han sido saqueados. En el momento de la evacuación, los residentes estaban recogiendo provisiones. La única comida y agua que nos queda ahora en el maletero son 3 botellas de refresco y 4 bolsas de galletas comprimidas. La lluvia ácida corroe los neumáticos y, con el nivel actual del agua, no es fácil caminar. El coche se detuvo en la ladera del terreno elevado e Ikki echó el freno de mano. Miré las tiendas de al lado, no hay supermercados, solo cibercafés. La intersección frente a nosotros está en la circunvalación elevada. Ikki abrió la puerta del coche y se bajó. Tendremos que arriesgarnos aquí. Una vez en el elevado, puede evitar el edificio Kedong y la plaza Jiao Rui y llegar directamente al parque Anjian. Viéndole abrir hábilmente la puerta del cibercafé, abrí también la del coche y le seguí. Afortunadamente, en el cibercafé aún quedaba un resfriado residual, más fresco que fuera. Miré el termómetro del mostrador y me quedé estupefacta. 43 grados Celsius, estoy puade por este clima. Ikki abrió la nevera de la recepción y sacó refrescos y agua mineral. Otro robo de coche, otro robo de puerta, un dominio bastante completo de las habilidades catastrofistas. Probablemente porque vio que no había dicho nada en mucho tiempo, Ikki se volvió hacia mí y se disculpó ligeramente. Lo siento, me he excitado un poco hace un momento. Agitando la mano, naturalmente no me molestaría con alguien que aún estuviera en la escuela. Sacando 2 cubos de fideos instantáneos del armario de la merienda, hay un problema. ¿Por qué te echaron de la UDK? Me quedé mirando el reflejo de sus lentes, sin perderme ni una expresión. ¿Sabías que se acercaba el final? Mis sospechas son fundadas. Mientras utilizaba el ordenador de su casa, vi un correo electrónico de la Universidad de K, carta de desaliento del estudiante de física propuesto Ikki, motivo, difundir la opinión pública y crear miedo. Además, su familiaridad con los refugios antiaéreos. Bueno, he vuelto a nacer. El aire quedó en silencio durante una fracción de segundo e Ikki frunció el ceño. ¿No te sorprende? Vertiendo el agua caliente recién hervida, tapé el cubo de burbujas y suspiré lánguidamente. Hermano del juicio final, te creeré cuando digas que la capa de ozono está débil porque la gente se tira muy pocos pedos. Me dirigió una mirada complicada y empezó a respirar hondo. Tú lo has dicho. El último Armagedón, también me perdí la evacuación y conduje hasta el refugio antibombas de Century Square. No hay herramientas para arreglar la estación temporal de señales. Además, me encontré con ese hombre. Por las rendijas de la tapa burbujeante salía un aire cálido y caliente, me quedé mirando un momento y exclamé, ¿está muerto? Entonces entiendo la razón de su arrebato emocional, querer salvar, pero no poder. Bueno, todo lo que sé es que hay algo mal con esa agua de lluvia, y no sé cómo salvarlo sin un kit médico. Pasé mucho tiempo en un refugio antiaéreo y volví a nacer. En otras palabras, murió en el refugio antiaéreo. Ikki colgó los ojos, con la mano pálida enroscada en la punta de la nariz. Si yo fuera tú, lo primero que haría cuando volviera a nacer sería ir a pie a Ciudad Z. Suspiré suavemente, reclinándome en la silla, en vez de ir por ahí diciendo que el fin está cerca y que nadie se lo va a creer. Acerca de ser pinchado en el punto dolorido, los brazos de Ikki estaban apoyados en sus rodillas, ligeramente meticuloso, mirando al suelo y preguntándose qué estaba pensando. Tal se puso en pie, ladeó la cabeza y le miró con curiosidad antes de frotarse contra él. Gatos indiscretos y desprevenidos. Estaba planeando volver a Ciudad Z primero. Ikki finalmente habló con dificultad, pero el final llegó 10 días antes, no me lo esperaba. Cuando pasaron los 5 minutos, le empujé un cubo de fideos instantáneos. Añade 2 salchichas de carne, cómetelas. Por cierto, también he desenvuelto un jamón para tals y he empezado con la pasta. Si no comes, ¿cómo puedes sobrevivir? Ikki hizo acopio de sus emociones y volvió a mirar al exterior. Hoy va a ser una fiesta de pijamas. Dije que iba a pasar la noche, pero no podía dormir y me sentía como si tuviera hormigas por todo el cuerpo solo de pensar en lo que estaba pasando fuera. Es extraño como la temperatura, por la noche, no parece ser tan caliente. Se revolvió en la silla y por fin abrió los ojos. Ikki encendió la lámpara de escritorio del pequeño generador que había rebuscado en alguna parte. ¿Te ciega la luz? ¿No puedes dormir? Giró la dirección de la lámpara. ¿Qué estás haciendo? Generadores solares.
señaló unos paneles solares. Si es factible, podemos usar la estación base que trajimos de Century Square. Esta estación base, por aquel entonces, ocupaba todo el asiento trasero del coche. No nos atrevíamos a tenerla conectada al motor del coche porque consumía demasiada energía. Fumé, ¿una estación base de medio hombre de altura? ¿Piensas conducir con ella encima del coche? Intentaré remodelarlo. No está mal para un estudiante de último curso de ciencias e ingeniería. Me levanté y moví los músculos, me acerqué a la ventana y miré hacia afuera mientras la fuerte lluvia ácida cesaba. Nunca he visto la ciudad de K en la oscuridad de la noche, las estrellas en el cielo oscuro son especialmente brillantes, y la luna está perversamente cerca. Una brisa se coló por la rendija de la ventana, y los pelos de sudor se erizaron al instante. Me llamó la atención el hecho de que esto no estaba bien. Iki. Le llamé. No levantó la cabeza. ¿Qué? La capa de ozono está débil, lo que provoca temperaturas extremas. Tragué saliva y toqué el frío cristal de la ventana, que tenía una fina capa de niebla. ¿Existe la posibilidad de que, además de calor extremo, haya frío extremo? Iki rediseñó la estación base de señales. La red de la esquina superior derecha dio media vuelta y el mensaje que apareció al instante me hizo caer como una piedra. Iki se quedó mirando sin hablar, y un silencio desesperado se apoderó del cibercafé. Ya ha muerto mucha gente. A excepción de los dos primeros grupos de evacuados de Anham Park y Hiaurui Plaza, que llegaron a Ciudad Z sin incidentes, la evacuación de los residentes de Ciudad K de Century Plaza y Kedong Mansion, que fueron evacuándose hacia el norte uno tras otro, se detuvo debido a la lluvia ácida. Muchas personas estaban corroídas por la lluvia, los equipos de ambulancias médicas eran insuficientes y los heridos morían directamente en la carretera. La mitad de los 8 millones de habitantes de la ciudad han sido evacuados, y la otra mitad están varados en el norte, escondidos en edificios residenciales, en la Plaza Hongseo y en el Parque Anjan. Afuera hace 5 grados Celsius. Iki murmuró. Me agarro la frente y cierro los ojos. 5 grados centígrados no es mucho frío en invierno. Pero es verano. En otras palabras, cuando la gente se abastece para evacuar, ¿cómo puede pensar en abastecerse para hacer frente al frío extremo? Morir congelado por la noche supera con creces el número de muertos por la lluvia ácida. La situación es sombría. La mayoría de los evacuados varados están ahora centrados en la Plaza de la Encrucijada y el Parque Anjian, con un pequeño grupo en la mansión Kedong. Iki me miró roncamente. ¿Vas a la cita? Entonces, ¿la cita? La niebla en las ventanas de cristal se agranda aún más a la luz de la pequeña lámpara de mesa. Son las 2 de la madrugada. Sacudiendo la cabeza, susurré. Cuando llegue el final, no me cansaré de especular sobre los corazones con la peor de las malicias. Ahora tenemos electricidad, vehículos, suministros y señales. Pero esos tipos, nada. Lo admito, fui egoísta por querer vivir. Dejó que sus ojos se posaran en mí un momento antes de bajar finalmente la cabeza. Bien. La temperatura se estaba enfriando en la última parte de la noche y, a pesar de las ventanas y puertas que lo separaban, la temperatura en el interior del cibercafé descendió a un solo dígito. Iki y yo rebuscamos en el almacén y solo encontramos unas cuantas mantas de aire acondicionado para cubrirnos las piernas. Apoyándome en él para que me despierte, miro aturdida por la ventana. Ha salido el sol. Solo el horizonte burbujeaba, iluminando ligeramente la mitad del cielo. Bueno, ya está listo. Solo hemos dormido 2 horas y son las 6 de la mañana. Subí y doblé mantas de aire acondicionado, que contaban como parte de las provisiones y seguramente serían útiles. La figura a mi lado se movió lánguidamente y le cogí del brazo con una mano, frunciendo el ceño de repente. Iki, ¿estás bueno? Iki tiene 38,8 grados de fiebre. Durante la noche estaba reconstruyendo una pequeña estación base de señales y dormía menos que yo, además ya estaba delgado y parecía tener el sistema inmunitario bajo. Cuando tenía frío o calor, se quemaba. Es que, al mirar por la ventana el sol y el calor extremo que hace durante el día, la fiebre es mortal. ¿Por qué no te vas? Iki terminó su medicina antifebril y, tras un momento de silencio, habló. Es mejor que espere aquí a que me ayuden. ¿Y dejarte aquí solo para que mueras? Me pellizqué la frente, completamente desorganizada. Desde el principio de mi supervivencia, mi objetivo fue vivir a toda costa. Pero ahora mismo, no quiero que Iki muera, y moriría sin él. O si no, puedes llevarme contigo, y si muero en el coche, puedes encontrar un camino al azar y dejarme. Iki rió un poco, de repente un poco impotente, tal vez renazca de nuevo. Mirándole fijamente,
empecé a trasladar las provisiones al maletero del coche, cuya carrocería estaba corroída y manchada por la lluvia ácida. El sol acababa de salir y la temperatura era neutra y sorprendentemente cálida y adecuada. Hoy se espera que la temperatura diurna alcance los 59 grados centígrados. No puedes quedarte aquí. Le devolví la mirada. Si vas a morir, morirás cuando llegues a la Z. Se quedó de piedra y sonrió bruscamente. De acuerdo. Una vez modificada la pequeña estación base de señal, solo tenía el tamaño de un teléfono, y el inconveniente era que la señal era un poco pobre. Solo úsalo. Ikki empezó a jadear mientras ataba los paneles solares y la estación base al techo del coche. Tú descansa. Le lancé una botella de refresco, el enfermo en el asiento del copiloto, yo conduzco. Después de juguetear, me volví hacia la derecha, ¿es el gas o el freno de la izquierda? Ikki. Nuevo a la carretera, hurra, la carretera es ancha. Ahí está el elevado frente a ti, sigue la línea amarilla directamente. La voz de Ikki era un poco ronca. Sin coche, conducía de forma algo temeraria. Al vislumbrar a Tals ronroneando y frotándose contra sus brazos en mi arrebol, una imperceptible sonrisa curvó mis labios y abrí la boca, con la intención de charlar con el enfermo. Piscina. Frena. Frena ahora. Gritó de repente Ikki, con tono urgente. El volante fue arrebatado violentamente, e Ikki se acerca y gira 360 grados con una mano. Frené con pánico, los neumáticos del coche chirriaron con dureza en medio de la carretera. Exclamé, Ikki. ¿Estás loco? Ahora pisa el acelerador. Más rápido. Inconscientemente hice caso a las instrucciones y el cuerpo salió disparado inmediatamente a 180 kilómetros por hora. No sé si fue una ilusión o no, pero el suelo tembló ligeramente y el cuerpo salió corriendo una buena distancia, deteniéndose lentamente en el cruce. Miré por el retrovisor conmocionado mientras el elevado se desplomaba ante mi vista. Ikki jadeó desde el lado del pasajero, hay una grieta en la columna de carga elevada, loco. Empezando por este extremo de la estructura elevada, se derrumba como fichas de dominó hasta el extremo más alejado, levantando un polvo espeso y turbio. Con la frente y los hombros apoyados en el volante, aún sentía los latidos de mi corazón. Estábamos, casi, enterrados debajo de la verja. Murmuré, realmente loco. ¿Qué? La mayor parte de la evacuación de ayer se habría realizado desde la pasarela elevada, y con la extrema diferencia de temperatura, habría sido... Ikki frunció el ceño, mirando atentamente el mapa de Ciudad K que tenía entre las manos. Si no coges el elevado... Sintiendo hambre, desenvolví una bolsa de pan. ¿Cuánto tardaré en llegar a la Z? No vamos a reunirnos con las tropas en el Parque Anjiang, así que entraremos por el paso fronterizo entre las ciudades K y Z. 2 horas. Agarré el volante, ¿ruta? Adelantémonos mientras aún hace calor. Con los dedos pálidos sobre el volante una vez más, la voz de Ikki era débil, no te muevas todavía. Alguien viene. Son las 6:30 de la mañana. Un punto negro apareció en la ancha carretera a lo lejos y, a medida que se acercaba, mis pupilas se encogieron. Un coche negro. ¿Significa que hay gente como nosotros? El sedán negro se acercó, casi al mismo tiempo que veía la estructura elevada derrumbada, y finalmente aminoró la marcha hasta detenerse junto a nuestro coche. La ventanilla se bajó para mostrar un brazo florido. ¿Te llevo? A través de la ventanilla del coche, mis ojos se posaron en él, un poco vacilantes. El hombre del brazo de flor estaba en forma, e Ikki y yo, los dos juntos, no éramos rivales para él. Brazo de flor señaló su baúl, salí ayer y tengo todas las provisiones, así que no soy culpable de robarte. Ahora que el elevado está derrumbado, ¿quieres tomar el camino de abajo? Ikki me hizo un gesto para que bajara la ventanilla y se aclaró la garganta. Gracias entonces, por favor, adelante. Brazo de flor asintió y tomó otra dirección. ¿Qué? Conduciendo, seguía un poco intranquilo. Ikki, ¿crees que es de fiar? Parece el camino correcto hasta ahora. Ikki bajó los ojos y cogió su bolígrafo, trazando un círculo en el mapa de papel. ¿Crees que hay alguien más en su coche? Con las lentes reflejadas, miró un momento en dirección al coche negro y sacudió la cabeza. Dependiendo de lo abollados que estén los neumáticos, también podrían ser muchas provisiones. Los dos coches, uno delante del otro, circulaban por la carretera a una velocidad uniforme, y una vez que cruzaron hacia Crossroads Plaza, las señales de otra persona se hicieron evidentes. El desorden tirado despreocupadamente en la calle, la vista parpadeante de edificios residenciales, y las personas tumbadas a un lado de la carretera, inmóviles desde hace tiempo.
mientras la temperatura sube poco a poco, mis pelos sudorosos se erizan de uno en uno. En todo caso, el número de personas que murieron en el mensaje de texto que recibí ayer en mi teléfono no era más que una abstracción. Ahora bien, es el impacto de la visión más intensa desde la raíz de la naturaleza humana. Mi piel, corroída y ulcerada por la fuerte lluvia ácida, mis labios, ennegrecidos por el frío de la noche, soportaron el malestar físico y seguí al coche negro que me precedía. Por el contrario, el centro de la carretera estaba limpio y debería haber quedado libre para el uso de la flota de rescate. Así que, el verdadero Doomsday es como este. Ikki murmuró mientras miraba por la ventana. El coche que me precedía seguía avanzando suavemente, y dejé que mis ojos intentaran esquivar los cadáveres que había a ambos lados de la carretera. El termómetro está a tu derecha, mídelo. 39,3 grados. No te preocupes, aún no te matará. Tosió 2 veces y empezó a beber de nuevo, con las mejillas anormalmente sonrojadas. Aguanta un poco más. Estaremos a salvo cuando lleguemos a Ciudad Z. Esto se lo dije a Ikki tanto como a mí mismo. ¿Pero llegaremos vivos a Ciudad Z? A medida que más y más gente se situaba a ambos lados de la carretera, las voces fuera del coche y dentro de él pasaban de susurros a una cacofonía, inquietante, muy inquietante. ¿No deberían hacer una evacuación organizada por el gobierno? El coche negro de delante frenó de repente. Yo también pisé a toda prisa el freno, fijé la vista. Cientos de residentes salieron corriendo de los edificios residenciales de ambos lados, se agolparon en medio de la carretera. ¿Parar el coche? Debido a la lluvia ácida de ayer, muchos de los coches están empapados de agua de lluvia y no se pueden utilizar. Ikki miró la página de su teléfono móvil, con los labios sin sangre. El gobierno ha retrasado el rescate, y la evacuación prevista para hoy de todos ellos se ha pospuesto hasta dentro de 7 días. ¿7 días? Levanté la voz. Mirando al grupo de gente que se arremolinaba ante mí en gran número, sentí de repente un miedo profundo e inquietante. 7 días. 7 ciclos más como ayer, ¿puede sobrevivir? Las palmas de las manos sudan, el volante aprieta cada vez más. De repente, el coche negro salió a toda potencia y se dirigió directamente hacia un gran grupo de personas que tenía delante. ¿Qué va a hacer? Ikki se enderezó, su voz ya ronca comenzando a quebrarse. Si no me equivoco. Miré por el retrovisor a la multitud que se había congregado a mi alrededor, me mordí la lengua con fuerza para mantenerme despierta y pisé el acelerador tras de mí. Jeep Gardenia. Estás loca. El violento estremecimiento de los carruajes negros en su visión, el sonido amortiguado de la carne chocando contra el metal, los gritos de la multitud y los sonidos de caídas y atropellos al esquivarlos destellaron claramente en sus oídos. Yo, en cambio, me mantuve a menos de 3 metros del coche negro y aceleré, siguiendo el camino que había roto. La voz de Ikki temblaba, junto con la incredulidad. Respirando hondo y con los labios temblorosos. Vamos a morir todos. Esta gente enloquecida por su vida, de ojos rojos y labios pálidos, hace lo que sea para vivir. En cuanto a nosotros, si nos detienen, moriremos. El carruaje era silencioso, tan silencioso que podían oírse respirar. Ikki volvió a recostarse en su asiento y miró al techo del coche como si hubiera perdido las fuerzas. ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Para qué? Me gustaría preguntar lo mismo. Después de conducir durante mucho tiempo, el coche negro se detuvo lentamente delante de un supermercado. Este terreno estaba lejos de la zona residencial, por lo que no se veía a nadie cerca. Brazo de Flor abrió la puerta del coche y se bajó, hizo un gesto hacia aquí y entró en el supermercado. Tal vez incluso pueda abastecerse de algunos suministros útiles. Estaba a punto de abrir la puerta del coche cuando la mano de Ikki me agarró la muñeca, rodando la palma. No nos faltan provisiones. Sacudió la cabeza. Frunciendo el ceño y mirándole fijamente un momento, le pregunté, ¿te defiendes de los taxistas negros? No dijo nada, una admisión tácita. La colita se frotaba contra sus brazos y roncaba cómodamente. Una persona y un gato se llevaban bastante bien por el camino. Suspiré, sí, golpeó a alguien, pero en una situación así, no había opción. Ikki siguió negando con la cabeza, intuición. Me reí, un chico politécnico con una mente más fina que la mía, una mujer. Te traeré algo para bajarte la fiebre, y no sé qué variables hay ahí abajo, así que buscaré algo para que no haga frío. Quédate en el coche si no estás segura. La mano en mi muñeca se tensó y fruncí el ceño, ¿estaba decidido a no dejarme salir? La fiebre ha bajado un poco. Abrió la boca con dificultad y entregó un termómetro, 38,9 grados.
Un poco molesto, exhalé irritado un turbio suspiro. Si estás tan a la defensiva, ¿qué haces escapándote conmigo de acompañante? No quise decir eso. Ikki, tiene coches, tiene provisiones. Déjame preguntarte, ¿qué gana yendo a por nosotros? ¿Qué? En el interior del vagón se hizo de nuevo el silencio, mientras en el exterior la temperatura subía gradualmente. Brazo de Flor salió del supermercado, cargado con una caja de agua, y se sorprendió al ver que nuestro coche había dado la vuelta y estaba en posición lista para partir, y empezó a colocar cosas en el lado del pasajero. Llamaron a la ventana, ¿no necesitan abastecerse de más provisiones? La ventana se abrió un poco y dije, ¿cuándo nos vamos? Brazo de Flor parecía avergonzado. El parque Anjian está justo delante, definitivamente hay más gente por allí, todavía es un poco peligroso apresurarse. Pensando en la escena de hace un momento, entrecerré los ojos, ese tipo de situación, tenemos que hacerlo de nuevo. Discutamos nuestras contramedidas. Brazo de Flor suspiró y sugirió, hace demasiado calor fuera, ¿por qué no vamos a sentarnos en el supermercado? Dentro hace más fresco. La pizca de calor que entraba por la rendija de la ventana había sido tan opresiva que estuve a punto de quedarme sin aliento. La cara de Brazo de Flor estaba roja y la barbilla le chorreaba sudor. Asintiendo, mi mano alcanzó el pomo de la puerta del coche y, a medio camino, mi muñeca fue agarrada de nuevo. Las pálidas yemas de mis dedos aferraron mis muñecas, las palmas rodando, todavía con fiebre alta. Yo fruncí el ceño mirando a Ikki, ¿qué? La ventana estaba expuesta en una rendija poco profunda, por lo que no se podía ver el interior desde fuera. Ikki miró a Brazo de Flor, y luego con una mirada complicada al coche negro, y susurró, ¿por qué estás seguro, cuando dices que tiene provisiones, de que dice la verdad? Con el corazón palpitante, apreté los labios y miré hacia él. De repente, me di cuenta de que la carrocería, aparte de estar manchada con un poco de sangre, no mostraba signos de corrosión por la lluvia ácida. Afirmando que ayer, Brazo de Flor no tenía el coche, pero al principio dijo que se había ido ayer. Tras una pausa, bajé la mano que sujetaba el botón de la puerta y, de paso, le di un cerrojazo al coche. Ikki tiene razón, hay que ser precavido. Llamaron de nuevo a la ventanilla del coche, ¿qué pasa? Conozco un sendero que rodea el parque Yasue, así que síguenos. Ikki se acercó y alzó la voz. Brazo de Flor dudó claramente, ¿por qué no discutimos primero la ruta? Desde fuera tiraron 2 veces de la puerta del coche, y el corazón me volvió a dar un vuelco en el pecho. ¿La suposición de Ikki era acertada? ¿Por qué cerraste el coche? Brazo de Flor, un poco impaciente y empezando a sonrojarse donde le daban los rayos UV, se secó el sudor. Solo quería estrechar lazos con vosotros, y acabo de salir corriendo de allí con vosotros, así que ¿por qué sigues? Vete. Ikki me gritó de repente. Fruncí los ojos, pateé el acelerador y salí corriendo. Brazo de Flor se negó a soltarse y fue arrastrado durante varios metros antes de desplomarse finalmente en el suelo. Por el retrovisor, 3 hombres fornidos salieron del asiento trasero del coche negro, todos con los brazos tatuados también, y maldijeron en nuestra dirección. Por supuesto. Los neumáticos del coche rebotan con normalidad, así que supongo que no tienen provisiones. Los ojos de Ikki se retiraron del espejo retrovisor y se frotó la frente. Tragué saliva, no lo tienen en el supermercado. ¿Tienes calor y eres estúpido? Ikki frunció el ceño y me miró, ahí delante está el parque Anjian. ¿Cómo es posible que un supermercado tan llamativo siga guardando provisiones? Esa caja de agua que acaba de sacar probablemente esté vacía. Miré la silueta por el retrovisor, que se había reducido a un punto negro, y tuve unas palpitaciones cardíacas desbocadas. No es de extrañar que Abraham siguiera intentando ganarse nuestra confianza y sacarnos del autobús para conseguir provisiones. Si caemos en su trampa, entonces supongo que acabamos de abrir la puerta y estamos. Todavía un poco desconcertado, fruncí el ceño, si había escasez de provisiones, bastaba con que nos pidieras amablemente que te prestáramos algunas y fuéramos a buscarlas juntos. ¿Por qué tuviste que robarles? Pregunta idiota. Ikki resopló ligeramente, hay un ruido en las válvulas de su motor, probablemente se estén quedando sin combustible, y en un coche pequeño no caben tantas personas y suministros. Me quedé sin palabras. En resumen, conducir hace que la gente sea menos inteligente. ¿Algún nuevo anuncio del gobierno? La figura que estaba a mi lado se recostó contra el lado del pasajero de forma desconectada y premonitoria, y entonces le pregunté, ¿estás aguantando? Una mano libre fue a sondearle la frente, aún quemándole las yemas de los dedos. Echaré una siesta. Tosió, con los ojos cerrados,
y le acercó un mapa de Kayseri. Te he dibujado la ruta, síguela. Miré el mapa arrugado que tenía en la mano y las líneas negras que se estaban convirtiendo en Parkinson, y fruncí el ceño. No duermas, no puedo leer la carretera. El bando se quedó completamente en silencio. Soy un auténtico aficionado a las carreteras, y aparte del primer cruce en el que pude ver y entender que se trataba de un giro a la derecha, el resto de la ruta parecía obra de un enfermo de Parkinson, y no entendía nada. Mirando a Ikki, que seguía durmiendo, suspiré resignada. No podíamos irnos sin que Ikki estuviera despierto. Mirando los edificios que se acumulaban a lo lejos, conduje directamente con el corazón en la boca. Si hoy sigue habiendo lluvia ácida y frío extremo, la fábrica es sin duda el lugar donde encontrar suministros de defensa eficaces. En los últimos años, la economía de Kayseri y de muchas otras ciudades del sur ha crecido rápidamente, por lo que en las afueras de la ciudad se ha construido una fábrica tras otra. Lo que siguió fue un aumento del índice de contaminación atmosférica. Solo después de que los residentes se quejaran, el gobierno añadió más vegetación a la principal zona urbana, pero no fue más que una gota de agua. El coche entró lentamente en el primer edificio de la fábrica y lo aparqué directamente en el espacio abierto de la planta baja, al abrigo del sol y la lluvia. ¿Una fábrica de cemento? Ikki abrió lentamente los ojos. ¿Vas a? No puedo andar. Señalé el espacio abierto exterior, el suelo de hormigón estrellado por las gotas de lluvia. Por extraño que parezca, ahora son las 7:40 de la mañana y la lluvia ácida ha llegado, y la temperatura también se ha disparado directamente a la misma temperatura que ayer por la tarde, 57,8 grados centígrados. Los neumáticos de los coches no pueden soportar tanta corrosión durante tanto tiempo. Además, los paneles solares y las estaciones base de señal de la parte superior del coche no pueden mojarse. Para morirse. Quédate en el coche. Abrí la puerta del coche y cogí una linterna y agua. Voy a buscar algo útil. Ikki frunció el ceño y se levantó con dificultad. Me uniré a ti. No, tendré que llevarte de vuelta si te desmayas. Hice un gesto con la mano, cerré la puerta del coche y subí directamente por el túnel de seguridad. Toda la fábrica estaba en silencio, y el único sonido en los pasillos era el eco de mis pasos, lo cual era bueno porque estaba a la sombra y la temperatura no era tan abrasadora. Había conseguido reunir un par de mantas de franela y toallas limpias de la zona de oficinas de la planta superior y estaba a punto de bajar las escaleras cuando eché un vistazo a los papeles que tenía sobre la mesa y mis pies se rindieron. Vertidos contaminantes de los polígonos industriales, 2 ejemplares. Era sombrío, pero fantasmal, lo abrí de un tirón. La información estaba densamente empaquetada en negrita cuadrada, y las palabras combinadas como si no las reconociera. Sangre a borbotones. Una locura. Una verdadera locura. Armado con ambos, me precipité por el túnel de seguridad. Me quedé de piedra al ver a Ikki. ¿Estás enfermo? Vuelve al coche y quédate allí si tienes fiebre. No pude evitar reñirle. Ikki me sonrió disculpándose y bajó el pequeño carrito que llevaba en las manos. Solo he visto abono urea y cal viva. ¿Un licenciado en física y todavía te interesan los productos químicos? Puse los ojos en blanco y me dirigí al coche. No pienses en ello como provisiones, no hay suficientes para meter en el coche. Se acercó unos pasos sobre sus pies tambaleantes para coger lo que yo sostenía. ¿Qué pasa? De hecho, no debería haberme enfadado tanto con él. Suavicé mi respiración y le pregunté, ¿recuerdas, al principio de las noticias de ayer sobre la huida a salvo de los empresarios de Kayseri? Recordad. Hay muchos internautas diciendo que la vida es igual y los empresarios no deberían ser los primeros en desviarse. Entregando la información que tenía en la mano, me sequé el sudor de la frente y solté una maldición rencorosa. Si la gente tiene que morir, son los que más se lo merecen. Ikki frunció el ceño, pasando el documento de una cubierta a otra, con los bordes de las páginas temblando suavemente. El año pasado, cuando el índice de contaminación atmosférica fue anormal comparado con el de años anteriores, desde arriba se emitió un documento en rojo, que significaba que había que crear un entorno armonioso entre el hombre y la naturaleza, y que había que reducir la contaminación mientras se desarrollaba la economía. Pero ellos. ¿Vertido directo de agua y gas contaminado sin tratar? ¿Todo un polígono industrial? Ikki me miró incrédulo. 2 documentos, uno para el alta directa y otro con un proceso SOP completo. Siguen con lo del yin y yang. Me mofé, viendo el momento de la firma. No han aplicado la prohibición desde que se publicó el año pasado, tienen muchas agallas. Y eso es solo un polígono industrial de los suburbios del norte de K, ¿qué pasa con el resto?
Iki guardó silencio un momento, guardó los papeles en una bolsa de archivadores y los metió en un rincón del coche. ¿Qué estás haciendo otra vez? No pude evitar preguntar mientras le veía seguir moviendo el pequeño carrito que acababa de desplazar. Iki encontró un gran cubo de madera en la esquina, refrigeración. Sin saber lo que iba a hacer, le ayudé de todos modos vertiendo el abono de urea en un cubo y añadiendo agua tomada de un grifo cercano. ¿Así es como se puede enfriar?, pregunté con curiosidad. Solo sé que la cal viva y el agua pueden producir calor. Iki ni siquiera levantó la vista. Ese para la noche. No. Ayúdale a envolver la toalla mojada en una bolsa de plástico cerrada y a echarla en el barril. Parpadeó y me miró. Enfriamiento físico, ¿entendido? Empapé algunas toallas más y se las entregué, pero estaban tibias. Cuando la toalla se enfríe un poco, póntela en la frente, el cuello, las axilas, la raíz de los muslos, donde está la aorta, y la fiebre bajará más rápido. Iki sonrió y asintió. El aire frío emanaba lentamente del cañón, ligeramente fresco en un lado del cuerpo cercano y aún ardiente en el otro, pero todos parecíamos estar acostumbrándonos un poco a él. Sentado en el suelo, miré las gotas de lluvia fuera del edificio de la fábrica salpicando en el suelo de hormigón, golpeando con cierta emoción. Tengo muchas ganas de ver a mis padres, acaba de graduarse de la epidemia. 3 años están en la línea del frente. Yo estaba pensando, la epidemia ha terminado, tengo que ir a casa. Iki me mira. Ignorándole, seguí hablando solo, con la nariz encendida. Cuando supe que me había perdido la evacuación de mi unidad, pensaba que tenía que reunirme con ellos antes de morir. Las pálidas yemas de los dedos me entregaron un Kleenex limpio y, sin ceremonias, lo cogí y me soné la nariz con fuerza. Iki, ¿tienes alguna motivación para vivir? Antes no. Confesó, sentándose tras de mí, ahora sí. Como que quiero ser un héroe. De repente sonrió tímidamente y señaló hacia donde guardaba sus papeles. Su mirada se volvió firme de nuevo. Esos, no deberíamos ser los únicos en saberlo. Al reaccionar, me reí tontamente. Iki, ¿has visto demasiadas películas americanas? Todavía es una incógnita si sobreviviremos o no. Yo. Se sobresaltó, miró hacia la lluvia y apretó los labios. Sobrevivirá. La base de conocimientos y la práctica de Iki siguen siendo útiles. Pasamos la tarde con la urea y la noche con la cal viva. No sé si fue el complejo de héroe lo que le pudo, pero su temperatura volvió a la normalidad tras el primer enfriamiento físico sin recidivas. Abrí los ojos cansada. Solo son las 4 de la mañana, hermano mayor, ¿no habíamos dicho que saldríamos a las 6? La lluvia se ha ido toda a las alcantarillas, el suelo está casi seco de lluvia ácida, y la temperatura está por encima del punto de congelación y lista para salir. La razón que dio Iki fue exhaustiva e irrefutable, y miré al cielo gris del exterior y me esforcé por ajustar el respaldo del asiento. Hoy conduzco yo, está bien, puedes volver a dormir. Está muy fresco. Hice un gesto con la mano, no puedo dormir. Alcancé a ver un portátil extra y un montón de información en el asiento trasero, y me quedé completamente sin sueño. Iki, ¿qué hiciste mientras dormía? Arrancó el coche y enarcó una ceja. Busca pruebas incriminatorias. Intercambios de correos electrónicos entre los responsables de varios polígonos industriales de Kayseri y acuerdos documentados con empresarios de muchas ciudades del sur. Me quedé perplejo, creía que se había agotado la batería. ¿Qué? El generador del cibercafé Chan. La contraseña del ordenador de... hackeado en el fondo. Yo. Sabes bastante. Lo había tenido cerca de mi nariz casi todo el tiempo desde nuestra fuga juntos anteayer, y la verdad es que nunca lo había visto tan claro en su propósito. Sonreí. Los chicos tienen ese complejo de héroe, es comprensible. El coche circulaba suavemente por la ruta que Iki había trazado ayer, atravesando caminos sinuosos y llenos de baches, y rodeó la parte trasera del parque Yasue. Eso significa que pronto llegaremos a Z. Todo estaba inusualmente tranquilo. Fuera de la ventana, estaba el río An, junto al cual se construyó lo que originalmente se llamaba la mayor central hidroeléctrica de Kayseri. Pero ahora, el nivel del río había descendido decenas de metros, dejando al descubierto la ribera, que a su vez estaba cubierta por una fina capa de hielo. Suspiré lentamente y dije, ¿crees que este apocalipsis podría ser una advertencia de Dios? El coche seguía todo lo silencioso que podía ser, y Tals estaba en el asiento trasero, durmiendo contra la computadora. Iki no respondió a mi comentario, concentrado en conducir. Mi teléfono vibró, era un mensaje de mi mamá preguntándome cómo estaba. La señal estaba tan mala que, después de la llamada de anteayer,
Decidimos actualizarnos de vez en cuando por mensaje de texto. Escribí tranquila y pacíficamente, consultando con mi mamá sobre la situación de la seguridad. ¿Tienes un lugar donde quedarte en Z? Giré la cabeza hacia Iki. Él sacudió la cabeza. Entonces quédate primero en mi casa, siempre es más complicado ir a un refugio del gobierno. Él hizo una pausa, está bien. Una señal cruzó la carretera, con las palabras 1 kilómetro hasta Ciudad Z en letras grandes y negritas. Y frente a nosotros, ya había una fila de autobuses, uno por uno, siendo controlados en el puesto de revisión, y apenas eran las 5:20 de la mañana. Nadie en los autobuses parecía estar sin aliento. Se me aguaron los ojos y, por primera vez en 3 días, vi a tantos verdaderos supervivientes. A ambos lados de la carretera, también había muchos policías y voluntarios, ayudando a llevar a los heridos al hospital. Suspiré y me atraganté, hemos sobrevivido, ¿no? Iki me entregó un Kleenex, y esta vez, a diferencia de antes, sus dedos ya no estaban pálidos. Sí, sobrevivimos. Llamaron a la ventanilla del coche, un voluntario verificaba la identidad. Enséñame tu DNI, tenemos que registrarnos. La voz del voluntario sonaba algo mayor, ¿han venido solos desde Keseri? No es fácil. Le sonreí y me quedé paralizada cuando mis ojos tocaron su rostro. Iki estaba igual de atónito que yo. ¿Tienes dónde quedarte en Z? ¿Necesitan un refugio del gobierno? El voluntario continuó con su rutina y sonrió al vernos. ¿Qué pasa? El rostro, familiar, era una de las fotografías de los trajes que había sobre el escritorio en la oficina de la fábrica de cemento. Y los voluntarios cercanos más o menos coincidían con los nombres en la lista en la parte trasera de nuestro coche. No pude evitar preguntar, ¿eres el jefe del grupo Brit en Ciudad Z? Sí. Sonrió con algo de impotencia, contribuir es lo que puedo hacer ahora. Su murmullo parecía haber sido escuchado solo cuando se cerró la ventanilla del coche. ¿Expiación? Miré hacia abajo, con sentimientos encontrados en mi interior. El conductor principal soltó una risa burlona, ser un héroe es difícil. Tú encontraste la información, la decisión es tuya. Me encogí de hombros y mi mirada se posó en la figura al otro lado de la carretera. Esa figura parecía haberme visto, me saludó con la mano y dijo 2 palabras, hija. Sonreí levemente, solo quiero vivir ahora mismo. Día del juicio final, en realidad sobreviví. Pero, probablemente debido a la repentina relajación de mis nervios, terminé enfermándome gravemente. Los hospitales de Ciudad Z estaban completamente llenos, y muchos de los heridos y refugiados se trasladaban a ciudades más al norte. Para garantizar la disponibilidad de electricidad, agua y carreteras en Z, las autoridades dieron la orden de permanecer en casa y no salir. Debía ser así, algo similar a lo que pasa con las epidemias. Después de 3 días sin dormir y con la mente nublada, me levanté de la cama y acababa de abrir la puerta cuando Iki, que estaba en el salón charlando con mis padres, se levantó y se acercó. ¿Te tomaste la temperatura? Negué con la cabeza y tomé el termómetro que me tendió, colocándomelo suavemente en la axila. Me trajeron otro vaso de agua caliente a un lado. Xiaochi es tan considerado. Mamá se acercó emocionada, pero papá la detuvo rápidamente, pidiéndole que no armara tanto alboroto. Iki se mostró un poco incómodo, así me cuidó Gardenia cuando tuve fiebre en el camino. Algo desconcertada por los comentarios de mamá, me tragué el agua tibia de un solo trago. Algo peludo se frotaba contra mis pies y maullaba sin cesar. ¡Ay, colita! Papá levantó al gato y sonrió tanto que las arrugas de los ojos se le marcaron. Gracias por acompañar a pequeña Gardenia todos estos años. Eres un gran contribuyente a nuestra familia, ven, te recompensaré con algo de pescado seco. Mamá siguió a papá alegremente hacia la cocina. La humedad volvió a asomar por las comisuras de mis ojos y sonreí. ¿Mi mamá ha estado investigando tu genealogía estos días? Hombre extraño, tienes que ser más cauteloso. Iki me siguió a mi habitación y de repente exclamó, Gardenia. ¿Qué? Giré la cabeza para mirarlo. Esos datos, los hice públicos. Asentí con la cabeza y solté un suave "mm". Mirando por la ventana, las calles de Ciudad Z estaban flanqueadas por sicomoros y un lago artificial con aguas cristalinas a lo lejos, completamente diferente de Ciudad K. No en vano, la zona fronteriza entre K y Z era como una enorme barrera invisible. La perdición por un lado, la esperanza por el otro. Tengo 2 buenas noticias. ¿Quieres escuchar? Iki me mira y sonríe. Primero, el equipo de rescate ha llegado al refugio antibombas de Century Square y el hombre sigue vivo.
Seguí con una leve sonrisa, ¿y la segunda? La situación en que Seri está mejorando, las máximas diurnas han bajado a 56 grados centígrados, las mínimas nocturnas están por encima de cero y el pH de la lluvia ácida está subiendo. Los expertos predicen que, como máximo, en 6 meses que Seri volverá a la normalidad. Tonterías. Mis ojos se volvieron a la ventana, eso vale por 3 buenas noticias. El sol calentaba al rozar el cristal. Y el final del otro día parecía realmente un siglo de distancia. Murmuré, es bueno estar vivo. Bueno, estar vivo es tener esperanza. ¿Qué?